¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro semanal de salud. Hoy comenzamos con un tema de suma actualidad porque se registró en Mar del Plata el primer caso de viruela símica, la viruela que conocemos como viruela del mono. Para poder conocer más acerca de este tema, fuimos a la región sanitaria octava a dialogar con su director ejecutivo, el doctor Gastón Vargas. Sí, en realidad tuvimos un caso hace ya varias semanas. Fue en un momento en que nosotros hacíamos vigilancia epidemiológica de las personas que regresaban al país del exterior, de ciudades o países donde había circulación viral. Este fue uno de esos casos. Nosotros hicimos un seguimiento de muchas personas y una de ellas desarrolló algunos síntomas que eran compatibles con la enfermedad. Recordamos que los síntomas son fiebre, decaimiento, cefalea, y hay un exantema típico que son como unas vesículas muy parecidas a lo que uno puede recordar si alguna vez tuvo hijos con varicela, y esas son las pápulas características de esta enfermedad. Esta persona registró esa sintomatología, se lo estudió, estuvo internado en observación, se estudiaron sus contactos, y después finalmente de un tiempo el Instituto Malbrán nos confirmó la etiología de la patología siendo viruela símica. No tuvo ningún tipo de complicación, transcurrieron los días habituales de la patología y se le dio de alta y se estudiaron todos los contactos estrechos, de los cuales uno fue positivo pero con residencia en Capital Federal. Ambos casos resolvieron sin ningún tipo de complicación y afortunadamente fue el único caso que tuvimos en el distrito de los, si no me equivoco, 30, 40 casos que hubo en toda la provincia. Solo ese se registró en General Porredón. ¿Es una patología que reviste gravedad? No es una patología que revista gravedad, no es una patología que tenga una mortalidad alta, simplemente es una patología que habitualmente se desarrollaba en países de África y era su lugar habitual. Al haber habido casos en distintos países, por eso la Organización Mundial de la Salud declaró una alerta en función de esto, porque no era lo habitual. Y de hecho tuvimos y tenemos en la Argentina y en otros países limítrofes casos positivos, pero no han tomado una envergadura en función de una circulación viral que nos preocupe. Simplemente era tener en claro la sintomatología en ese momento y ahora también, digamos, los países donde está circulando el virus más activamente. Afortunadamente en la Argentina eso no sucede, con lo cual tenemos algunos casos, pero siempre tienen este nexo epidemiológico y siguen siendo muy aislados y muy controlados por suerte. Y tiene tratamiento, por supuesto. Tiene tratamiento, digamos, igual como toda virosis tiene un proceso, ¿no?, de incubación, de desarrollo y después finaliza, pero afortunadamente no reviste gravedad, con lo cual la mortalidad es muy baja. Y de esa manera también eso nos tranquiliza en función de esta sensibilidad que hay actualmente en salud a raíz de la pandemia, que hoy ya no tiene tampoco una alta mortalidad gracias a los porcentajes de vacunas y de la barrera inmunológica lograda, pero que hace 2 años atrás tenía una altísima mortalidad y obviamente todavía no había vacuna y era otro el escenario, ¿no? Reiteremos entonces los síntomas fundamentalmente para que la población preste atención. Los síntomas son fiebre, decaimiento, puede haber cefalea y generalmente se desarrolla ese rash, pápulo erimatoso, digamos como unas vesiculitas que son características muy parecidas a lo que fuera una varicela, y obviamente ante esa situación y el haber tenido algún tipo de contacto con otras personas, recordamos que se contagia a través de fluidos, digamos, uno puede dar un beso, uno puede tener relaciones sexuales, o por ahí si uno tiene la patología y usa una toalla y después la usa otra persona, también lo puede contagiar por utilizar la misma toalla. O sea, ese tipo de situaciones son las que contagian. Entonces, si uno estuvo en alguna situación de riesgo o tuvo algún contacto con personas que sabe o supo que tienen la patología o viene de algún lugar donde el virus está circulando activamente y presenta estos síntomas, es oportuno, lógicamente, hacer una consulta. En instantes continuaremos junto al doctor Vargas hablando de otro tema de suma actualidad como es la legionela. Vos quedate con nosotros porque al regreso hablaremos de otro tema importante que es la cefalea. No te muevas, ya volvemos. Instituto Radiológico.
Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología, con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia, resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Festejamos junto a vos 68 años al servicio de la comunidad. Gracias por elegirnos. Clínica 25 de Mayo, donde vos estás. Con más de 10 años de experiencia, Centro de Día Plaza Mitre, un lugar donde los adultos mayores fortalecen su autonomía y socialización en un marco de contención profesional e institucional. Atendemos PAMI y particulares. Córdoba 2752, entre Rawson y Garay. Teléfono 223-628-4733. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen. Centro Integral de Cirugía Plástica Colón. WhatsApp 223-676-9014. En Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. Con motivo de conmemorarse la Semana de la Cefalea y para conocer más acerca de uno de los motivos de consulta profesional más frecuentes, fuimos al Hospital Privado de Comunidad de nuestra ciudad y así dialogamos con el doctor Pablo Ioli, médico especialista en neurología y jefe del servicio de neurología del HPC, quien comienza en esta nota explicándonos qué es la cefalea. La cefalea es el término genérico que se refiere a cualquier tipo de dolor que una persona puede tener en su cabeza, en el cráneo. Incluye tanto los dolores de cabeza que las personas sienten, digamos, de la oreja para arriba para poner un límite anatómico, pero también en la cara. Por supuesto que las cefaleas más frecuentes son las cefaleas que las personas sienten en la parte superior de su cabeza. Es un síntoma extraordinariamente frecuente, de hecho es el motivo de consulta más frecuente en neurología y es uno de los motivos de consulta más frecuente también en una sala general y en el consultorio general. Hasta el 90% de la población se estima que puede tener algún tipo de dolor de cabeza a lo largo de su vida. Y alrededor de un 30 o un 35% convive con dolores de cabeza más o menos recurrentes, así que es un motivo de consulta muy frecuente. ¿Cuáles son esos signos de alarma que uno tiene que tener siempre presentes para decir tengo que ir a la consulta? Bien, en realidad la mayoría de los dolores de cabeza son dolores benignos, es decir, no traducen ningún daño neurológico. Por supuesto que hay patologías neurológicas que se manifiestan con dolor de cabeza, pero esas patologías neurológicas que tienen dolor de cabeza se refiere a dolores de cabeza muy intensos que aparecen en forma súbita, como lo que puede aparecer en una hemorragia cerebral o un ACV hemorrágico, y que el dolor de cabeza se acompaña de síntomas neurológicos. En ese caso, por supuesto, tiene que concurrir a urgencias, pero es una situación poco frecuente teniendo en cuenta la frecuencia del dolor de cabeza en general. Si es una situación frecuente en la guardia, si el paciente venga con un dolor de cabeza intenso y que eso puede estar asociado a un compromiso neurológico, pero la mayoría de los dolores de cabeza, como mencionaba antes, son dolores de cabeza benignos. Y dentro de esos dos dolores de cabeza más frecuentes hay dos tipos. Uno es la migraña, también conocida como jaqueca, y otro es la cefalea tensional. Cada uno de estos dolores tiene características particulares. La migraña suele ser un dolor que es o moderado o intenso, que generalmente es localizado. La persona suele sentir un dolor en la mitad de la cabeza, una porción localizada de la cabeza, con sensación de que la cabeza late, retumba. Se puede acompañar de náuseas, incluso de vómitos, y frecuentemente a la persona le molesta la luz y los ruidos al mismo tiempo. Obliga a que la persona tenga que recostarse o interrumpir sus actividades, es decir, no, le cuesta trabajar, le cuesta estudiar. Y en general mejora con determinados tipos de analgésicos. Uno de los problemas más frecuentes que vemos con este tipo de cefaleas es la automedicación, ¿sí? Si bien muchas personas que están acostumbradas a tener migrañas particularmente saben cómo manejarla en crisis aisladas, cuando el dolor se hace muy recurrente y tiende a un patrón de cronicidad, que es algo bastante frecuente en este tipo de dolores, la misma cefalea suele llevar a que la persona tome más analgésicos, ¿no? Entonces uno de los riesgos, y también tiene que ver con esto de la semana de la cefalea, para que la gente conozca que hay diferentes tipos de tratamientos dependiendo de la situación, aún
cuando el dolor no se asocia a ningún daño neurológico, es esto de que la misma cefalea se cronifica y lleva a que la persona termine al final del camino teniendo dolor todo el tiempo y tomando analgésicos todo el tiempo. Esto es lo que es una forma de cefalea crónica que vemos frecuentemente y que requiere un tratamiento particular para que la persona pueda salir de esa situación. Por otro lado está la cefalea tensional, que también es la otra forma de cefalea primaria, llamamos primaria a estas formas de dolores de cabeza en la que no hay ninguna lesión neurológica, que se produce una contractura y un dolor que es menos intenso que el de la migraña, que es más difuso. La persona puede sentir como una tensión alrededor del cráneo o en la base del cuello, puede sentir incluso a veces sensación como de puntadas o pinchazos, y también cuando es recurrente lleva a que la persona tome muchos analgésicos. Ambos tipos de dolor tienen tratamientos diferentes, frecuentemente se asocian, así que puede haber personas que cuando se cronifica el dolor combinan el dolor de tipo tensional con el de la migraña, pero bueno, por eso cada caso requiere de evaluación y hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado, porque hay disponibilidad de buenos tratamientos. Diferente es lo que mencionaba al principio, la situación de la cefalea muy intensa asociada a un déficit neurológico que lleva a que la persona concurra a urgencias. Entonces, esa es una situación especial que requiere otro tipo de abordaje completamente diferente y que es para precisamente evaluar en la guardia y no en el consultorio general. Muchas migrañas dan dolor muy intenso y a veces asustan, pero eso es una característica de la migraña. El dolor de la migraña es un dolor moderado como mínimo o intenso, ¿sí? Pero en general dura horas, puede durar hasta 2 o 3 días y tiende a ser recurrente. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres y es un tipo de dolor que aparece a edad temprana, o sea, aparece en la niñez, en la adolescencia o en la juventud temprana. Y después va cambiando su patrón a lo largo de la vida. Mucha gente que tiene historia de cefalea se asusta cuando el dolor, digamos, no tiene la misma característica siempre. Está bien, eso es un motivo de consulta. Si una persona que tiene cefalea, si cambia el patrón del dolor, debe consultar, pero también tiene que tener presente que no es esperable que si una persona tiene dolores de cabeza en forma aislada o recurrente a lo largo de 30, 40 años de su vida, el dolor sea siempre exactamente igual, ¿sí? De hecho, es lo más esperable es que vaya cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, ese tipo de pautas para tener en cuenta cuándo consultar y cuándo no. Por supuesto que cualquier tipo de dolor, más allá de la intensidad, que es uno de los factores que se asocia a cualquier síntoma neurológico agregado, debe ser un motivo de consulta. De vuelta, muchas migrañas se acompañan también de síntomas neurológicos, es decir, que pueden ser dolores intensos y muchos pacientes pueden tener síntomas previos al dolor de cabeza. Uno de ellos son los conocidos como el aura migrañosa, que pueden ser síntomas visuales. Habitualmente la persona ve destellos luminosos o tiene un borramiento del campo visual o incluso síntomas sensitivos, hormigueos en la cara, el brazo, o incluso a veces hasta cierta torpeza y alguna alteración transitoria en el lenguaje, y después aparece, esos síntomas duran unos minutos y después aparece el dolor. Eso es lo que se conoce como migrañas con aura. Son menos frecuentes, pero lo vemos digamos, con relativa frecuencia en el consultorio. Y después hay una serie de síntomas a veces que se acompañan a la migraña, que no son solo el dolor de cabeza ni el aura, que son lo que llaman síntomas prodrómicos, ¿no? Son una serie de malestares un poco más difusos, que son más difíciles de detectar, que es una tendencia a tener sueño, una tendencia a tener una avidez por comer algo durante horas previas al dolor de cabeza, una sensación de mareos, una sensación de embotamiento, una astenia general, y después aparece el dolor de cabeza. Y muchas personas, cuando el dolor se hace recurrente, estos síntomas se hacen recurrentes y se mezclan dentro de todo el malestar. Uno de los problemas mundiales con la migraña es que precisamente, a pesar de no ser un cuadro grave en el sentido que no traduce ninguna lesión neurológica, es una causa de discapacidad en el sentido de que afecta el funcionamiento de la persona. De hecho, es la primera causa de ausentismo laboral en el mundo y es una causa de dificultad para el estudio en personas jóvenes. De manera que el impacto que tiene en la calidad de vida de la persona es muy importante, y por eso también la Semana de la Cefalea, para dar a conocer que hay tratamientos y que hay opciones para esos pacientes que están en esa situación. Y que es fundamental ante estos casos la consulta para saber qué hacer, qué conducta terapéutica poder adoptar.
Claro, exactamente, porque en función de cuál es el tipo de dolor de cabeza, la frecuencia, la intensidad, que es lo que le preguntamos a los pacientes, frecuentemente también les decimos que se anoten los episodios de dolor que tienen, o sea, que hagan un diario, lo que nosotros llamamos un diario de cefaleas, para que nosotros veamos el patrón, porque no tiene nada que ver el tratamiento de una persona que tiene un episodio, que puede ser de dolor intenso, pero lo tiene esporádicamente, de aquel que tiene esto en forma recurrente, y a su vez, dependiendo si es con aura, sin aura, si es más de tipo tensional, si es más de tipo migrañoso. Después hay un montón de otras variantes de cefaleas más raras, pero que precisamente requieren de la evaluación neurológica para hacer su diagnóstico. Esta nota junto al doctor Pablo Ioli la podés volver a ver en nuestro Instagram. Allí nos encontrás como hablemosdesalud.tv. Y ya que estás, te invitamos a que te sumes y nos empieces a seguir también. Recordá, en Instagram, hablemosdesalud.tv. Queremos disfrutar cada momento mientras planificamos nuestras próximas vacaciones en familia. Vos tenés planes, nosotros tenemos planes para vos. Contá con los planes de salud de HPC, pensados para cuidarte en cada etapa de tu vida. Informate sobre todos nuestros planes y coberturas en hpc.org.ar. HPC, hecho para cuidarte. Siviero Óptica. Lentes progresivas, nitidez sin esfuerzos a cualquier distancia en un solo par, anteojos de sol y recetados. Consulte a su oftalmólogo y venga a Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos, 789, 483-1439. ¿Sufrís de mala digestión, dolor abdominal, estreñimiento, irritabilidad, cansancio? ¿Querés mejorar tu sistema inmune? Con un simple estudio de microbiota podemos ayudarte a resolver tu problema. En tu flora intestinal está la respuesta. Con un simple análisis de tu microbiota podemos solucionar tu problema. Laboratorio Pueyrredón. Ayudamos a mejorar tu calidad de vida. Sandra Alonso, licenciada en psicopedagogía, entrenamiento mental para adultos y adultos mayores, trastornos y dificultades específicas del aprendizaje, trastornos del espectro autista. Teléfono 223-576-7858. En Tandil, Farmacia Traverso. Más de 20 años de responsabilidad y compromiso con sus clientes. Centro de vacunación oficial, sector de dermocosmética, Farmacia Traverso, Bolívar esquina Chile, en la web farmaciatraverso.com. Seguimos transitando por diferentes temas relacionados con la salud y a continuación te invitamos a ver una nota que hicimos junto al doctor Simón Mina, quien nos habla de la capacidad de sanar. Hola, el tema de hoy, la capacidad de sanar. Hay muchas cosas para decir sobre esto. Algunas hemos comentado la diferencia entre sanar y curar. Curar es bloquear un síntoma. Si estoy hipertenso, tomo una pastilla y así como lo vemos cotidianamente. El proceso de sanar, como les estoy diciendo, es un proceso, lleva un tiempo y tiene mucho que ver con todo lo que estamos viviendo. La enfermedad está relacionada con el nivel de ansiedad y estrés que vivimos cada uno. Por eso es tan importante que cuando vamos a la consulta del profesional, aparte de ver los análisis clínicos, podamos tener la posibilidad también de ver qué está pasando en el alrededor, porque eso que está pasando en el alrededor muchas veces es el origen del proceso que nos está afectando en nuestro cuerpo. El cuerpo grita lo que a veces queda dentro, lo que la boca no puede decir, lo hemos dicho algunas veces. El paciente de ayer que vine con una carga, con un dolor de cabeza, migrañas, que lo tiene hace años, ha probado con muchas medicaciones, solamente medicaciones que toma una vez al día, 2 veces al día. Pero el problema es que estaba en el alrededor, en la carga que él se estaba tomando de situaciones que estaba viviendo. Ahora ustedes dicen, es fácil. No, nadie está diciendo que sea fácil, pero necesitamos
un compromiso que ya no venga solamente del profesional, sino que venga de la propia persona. Yo suelo decir en la primera consulta que el mejor médico de nosotros tenemos que ser nosotros mismos. Y si uno se pone la mano en el corazón, hoy en día estamos siendo muy malos médicos con nosotros mismos. Fíjense cómo se tratan a diario, si pueden dormir, si pueden relajarse y hacer una mini actividad física, si pueden respirar. Pero ¿cómo? ¿Quién no respira? No respirar profundamente, si pueden darse 10 minutos para pensar en el estado que están, si pueden darse 5 minutos para saber con qué se están alimentando, si pueden dar un ratito para decir, esto depende de mí, la solución, o depende de otro, o depende de la propia vida. La capacidad de sanar tiene que ver con que nos demos cuenta que hay todo un alrededor, distintos conflictos, situaciones, a veces muy graves, que obviamente nos afectan. Somos seres físicos, emocionales, energéticos, y cualquier situación que pasa, cualquier familiar, que pasa hasta situaciones que vivimos en el pasado y la hemos guardado en nuestro interior por miedo, por vergüenza a no mostrarla, quedan pululando ahí y llamando la atención del cuerpo. El síntoma no está solamente para taparlo, para bloquearlo, para extirparlo. No está mal eso, pero quiere decir algo. Habla de nosotros. Si un señor está hipertenso, es decir, mucho tensión, tiene mucha tensión, entonces quizá no se da cuenta él solo. Y obviamente a veces el profesional le dice, vaya al psicólogo, pero lleva mucho tiempo, necesitamos... No, lo que necesita el paciente es que alguien lo escuche. Para eso necesitamos tiempo y ganas de todos los lugares. La capacidad de sanar es aprender gradualmente, insisto, no mágicamente, a poder amarnos a nosotros. Así tendremos una sociedad y nosotros mismos y una familia un poco más armónica. Un abrazo a todos. Te recordamos que nuestro programa lo podés volver a ver a través de YouTube. Búscanos como Hablemos de Salud y suscríbete gratuitamente. Ahora no te vayas, porque al regreso de esta pausa volveremos a dialogar con el doctor Gastón Vargas, quien nos estará hablando acerca de la legionela. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales. 223-635-5032, 223-621-3022, en Capital 011-430-79-609. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240, elhotelfrancia.com.ar. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. La Estación. El equilibrio perfecto entre tu café diario y un lugar único. Coffee Shop La Estación. Chávez 540. Te seguimos ofreciendo el más cálido servicio. Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli. Avenida Libertad 5641. Otro tema del que se está hablando mucho en la actualidad es la legionela. Esto tiene que ver con que esta bacteria fue la que causó un brote de neumonía en la ciudad de Tucumán, que no solamente provocó esta neumonía, sino que dio origen a varios contagios y también a algunas muertes. Razón por la cual dialogamos con el doctor Gastón Vargas, director de Región Sanitaria Octava, quien esto nos decía. Bueno, sí, hay un hecho desgraciado en un sanatorio a raíz de la legionela. La legionela neumoniae, creo que es lo que se está tipificando en este momento. Es habitual,
de presentación en los aires acondicionados sobre todo, y en los tanques de agua puede desarrollar, digamos. Entonces por eso todas las terapias intensivas de todas las clínicas y hospitales tienen ciertos requerimientos, no solo de la ventilación que tiene que haber, sino también de la presión de oxígeno interna, que muchas veces es negativo. Los lugares de oncología tienen muchos más recaudos que eso. Y bueno, y aparentemente hubo ahí algún descuido o alguna situación sucedió concretamente que las personas que estaban internadas en esa sala obviamente tuvieron contacto con la legionela y desarrollaron la patología, desarrollaron neumonía, que es lo que habitualmente sucede. Si bien tiene tratamiento, entendemos que quizá no tuvo el tratamiento adecuado al desconocer la etiología. Ahora ya se la conoce, con lo cual entiendo orientarán la terapéutica para que sea específica para la legionela, pero bueno, es un hecho desafortunado que sucedió en un sanatorio, que obviamente no va a tener ningún tipo de connotación por fuera de él, porque no es que hay ni una epidemia, ni una pandemia, ni mucho menos, simplemente fue un caso muy poco feliz, digamos, desde el ámbito sanitario, donde alguna medida de cuidado en la cadena falló, y de esa manera estas personas contrajeron la enfermedad. Está focalizado entonces en ese lugar y no hay riesgo, o se presume que no habría riesgo de que esto se expanda. Correcto, se presume que no habría riesgo porque fue todo muy concreto, muy de ese lugar físico, y con la misma etiología en personas que estaban en un mismo ámbito. Obviamente también se hace un estudio a los familiares, al personal que trabaja en el lugar, a los enfermeros que por ahí van de un trabajo al otro, por ahí pueden ser portadores y contagiar, pero todo ese cerclaje epidemiológico ya se hizo, se logró determinar el origen, ¿no?, que era desconocido. Bueno, y eso nos da certeza porque uno, cuando sabe de qué habla, tiene otras herramientas para poder combatirlo y tratarlo en este caso, y de esa manera poner punto final a ese foco que se dio. Obviamente uno habla de una alta incidencia o de casos positivos, digamos, si el sarampión teóricamente está erradicado, entonces si aparece un caso de sarampión, uno dice que hay una epidemia de sarampión, aunque sea un caso. En este caso es lo mismo, ¿no? Esto sería una epidemia, pero que afortunadamente estaría controlada en el foco. ¿Y lo que produce esta bacteria es neumonía? Habitualmente sí, tiene afección a nivel pulmonar, ocasiona neumonías bilaterales, que obviamente, como todo germen o bacteria o virosis, digamos, cuando no tiene un tratamiento específico, al menos al saber la etiología, rápidamente avanza, rápidamente el pulmón colapsa, y eso obviamente nos puede llevar a la muerte, como ha sucedido en Tucumán con estas personas, ¿no? Pero claramente es algo que está controlado y ya se llega a la solución prontamente. Absolutamente, eso por suerte tenemos el origen, sabemos qué lo ocasiona y se puede tratar con el arsenal terapéutico, digamos, que tenemos en la actualidad. Punto final para el Hablemos de Salud de esta semana. Les proponemos reencontrarnos la próxima nuevamente aquí en esta misma pantalla y por supuesto por todas las redes sociales que les fuimos mencionando durante el programa. Ahora sí, los invitamos a volver a vernos la próxima semana.